Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al debate con el tema sobre la Revolución Americana y el derecho indiano. Para dar un contexto general de acerca de lo que vamos a hablar un poquito aquí con mis compañeros, cabe recalcar que el 12 de octubre de 1492 fue cuando llegó Colón a Antillas, aquí a América por primera vez. La llegada de Colón viene a ser el inicio de la conquista y de la invasión de nuestro continente americano, donde cabe recalcar también que cuando siempre hay este acto de conquista, siempre va a desencadenar actos, valga la redundancia, como violencia y conflicto. Es así porque se encuentran dos mundos. Me explico, se encuentran dos mundos como por ejemplo que tienen distintas culturas, distintas creencias, religiones, hacen diferentes tipos de actividades y lo cual también desencadena un montón de situaciones que de pronto mis compañeros y hasta yo mismo les vamos a ir explicando. No sé si alguno de ustedes tiene algo que acotar. Se puede decir que los colonizadores tenían un objetivo, que era la explotación económica del territorio conquistado y por otra parte la cristianización de los indios. El primer sistema que se utilizó fue la encomienda, que fue establecida por un derecho otorgado por el rey en el año 1523, a favor de los españoles, a los cuales los convirtió en encomenderos. El español cobraba tributo a los indígenas como súbditos del rey. Debían pagar a la corona y a cambio los españoles le daban el favor que le hacían sobre los tributos, eran cuidar del bienestar de ellos a lo espiritual, o sea, a través de la enseñanza del cristianismo y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y protección. Cabe recordar que en 1493 los Reyes Católicos de España envían la segunda misión de Expedición América, que establece la primera colonia española en la isla conocida como La Española, en lo que actualmente es la República Dominicana y Haití. En esta etapa de la llegada de los españoles a América surge el derecho indiano y es el que rige en las Indias Occidentales durante todo este periodo de expansión y dominio de las colonias españolas. A partir de esto se establece la base de derecho indiano, en el cual es un conjunto de normas jurídicas que se aplicaba en las colonias españolas en América y otros continentes. Durante la época del Imperio Español, estas normas se caracterizan por su diversidad y complejidad, ya que se debía adaptarse a las diferentes realidades sociales, culturales, económicas del territorio colonizado. A raíz de la invasión se generan varios conflictos también y nacen todas estas normas jurídicas. Como parte de las normas jurídicas está el decreto realizado por el Papa en el año de 1513, conocido como el documento del requerimiento, que es una herramienta para justificar la conquista y la dominación de los pueblos indígenas. El requerimiento fue un documento que se utilizó durante la colonización española de América para justificar la conquista y la denominación de los pueblos indígenas. Fue creado en 1513 por el jurista español Juan López de Palacios Rubios. El documento constaba de una declaración que se leía en voz alta a los indígenas antes de iniciar cualquier acción militar. En ella se le informaba que según el derecho cómico y la ley española, ellos estaban obligados a aceptar el dominio del rey de España y convertirse de cristianismo. Si se negaba, se le amenazaba con ser sometido por la fuerza y con ser tratado como esclavo. Siguiendo con el tema de este documento que fue requerimiento, cabe recalcar también que fue una herramienta legal que le permitía, así, dicho anteriormente, le permitía a los conquistadores, en este caso los españoles, justificar su conquista y evitar que fueran acusados, ya sea de actos ilegales que ellos cometían en ese entonces a los pueblos indígenas, pero sin embargo, este documento sí fue muy criticado en aquella época y hoy en día también se considera una muestra del etnocentrismo y de la injusticia que caracteriza a la colonización española. El derecho indiano se basaba en el derecho romano, canónico y castellano.
pero también incorporaba elementos de los sistemas jurídicos prehispánicos y de las costumbres locales. Por esta razón se considera un derecho mestizo o híbrido. Podemos acotar también que en cuanto a su evolución histórica, el derecho indiano tuvo varias etapas. Durante la conquista y la colonización, los españoles impusieron sus derechos a los pueblos indígenas. También debemos recalcar que en el siglo XVI se promulgaron las leyes de India, que establecieron un marco jurídico para la organización política y la social de las colonias. Finalmente, debemos también mencionar que en el siglo XVIII se produjo una reforma del derecho indiano con el objetivo de modernizarlo y hacerlo más eficiente. Las leyes de India fueron un conjunto de normas jurídicas que se promulgaron en España durante el siglo XVI, con el objetivo de regular la organización política y social de las colonias españolas en América. A estas leyes abarcaban una amplia variedad de temas, como por ejemplo la organización territorial, la administración de justicia, la evangelización de los indígenas, el comercio, la minería, entre otros. Cabe mencionar también aquí en este apartado que las leyes de India establecieron así un marco legal para el gobierno y asimismo para la administración de las colonias, y tuvieron una gran influencia también en el desarrollo del derecho indiano. Entre las principales o las primeras leyes que estas promulgaron, se destacaban también las leyes nuevas que fueron en 1542. Que establecieron medidas para proteger así a los indígenas en 1680 y que recopiló y ordenó todas las leyes y normas jurídicas aplicables en dichas colonias. Compañera, no se le escucha, tiene desactivado el micrófono, actívelo. Perdón. En resumen, las leyes de la India fueron un conjunto de normas jurídicas fundamentales para la organización política y social de las colonias españolas en América durante toda la época del Imperio Español. De igual manera que las leyes de Indias, también a mediados del siglo XVI, las leyes nuevas que fueron promulgadas por el rey Carlos I también sirvieron para proteger los derechos de los indígenas y frenar los abusos y la explotación por parte de los conquistadores españoles. Estas leyes establecieron medidas para garantizar la libertad y la dignidad de los indígenas, como por ejemplo la prohibición del trabajo forzado, la limitación de los tributos que debían pagar a los españoles y la obligación de respetar su cultura y su costumbre. Además, las leyes nuevas también establecieron una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida de su atención y educación. Hay que decir que las leyes nuevas fueron una importante base en la protección de los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas durante la época colonial española en América. También en 1609 los reyes católicos expulsaban a los moriscos de España. En 1680, el rey Carlos II de España promulga la recopilación de las leyes de Indias, lo cual es una obra jurídica que recopila y ordena todas las leyes, ordenanzas, cédulas, provisiones y otras normas jurídicas que se aplicaban en los territorios conquistados, en las colonias españolas en Américas y también en las Filipinas, durante la época del Imperio Español. Dicha obra fue promulgada con el objetivo de unificar y sistematizar el derecho indiano para hacerlo más accesible, es decir, para que todos los colonizadores y también los indígenas en ese entonces pudieran entenderlo y se pueda aplicar de una manera más fácil a través de los jueces que eran enviados también por parte de la corona española. La recopilación de las leyes de India está dividida en 4 libros que abarcan diferentes temas. El primer libro se refiere a la organización política de las colonias, el segundo a la administración de justicia, el tercero a la evangelización de los indígenas y el cuarto a otros temas como el comercio, la minería y la navegación. También debemos mencionar que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena 1993 representó un antes y un después de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Si bien se utilizó el término población en lugar de pueblos, en la declaración y en su programa de acción
se reconoce la dignidad inherente y la contribución única de estas poblaciones en el desarrollo del pluralismo de la sociedad. Ya hay una parte que me parece sumamente importante y positiva dentro de todo este tema, y es cuando la Asamblea General establece un foro permanente para las cuestiones indígenas. Y también asimismo declarar, o sea, que la Asamblea declare sobre los derechos de los indígenas, o sea, que ya sean más escuchados los mismos, ya que como podemos recordar, se estaban vulnerando de distintas maneras sus derechos. Este fue el inicio de cambios que los pueblos indígenas hablan y esperaban hace mucho tiempo. De una implicación mayor del sistema en su conjunto para la protección y promoción de los derechos humanos y una participación más amplia de los propios indígenas, pues en aquel entonces. En el 2019, el Departamento de Derecho Internacional adoptó un programa de acción sobre los pueblos de indígenas en América con el objetivo de promover y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en los distintos procesos internos e internacionales de toma de decisiones, sensibilizar a la sociedad en general sobre este temática, capacitar a los representantes de los pueblos indígenas en diversas áreas que permite el desarrollo integral de sus comunidades, transversal la temática indígena en los diversos proyectos y activación de la organización. Si bien es cierto, también podemos recalcar que en este siglo XXI los derechos de los indígenas también son vulnerados de una u otra manera, como también hay organismos que los defienden y resaltan, como es el caso en las escuelas públicas y en las instituciones privadas, que hoy en día un niño o un adolescente indígena puede utilizar su vestimenta tradicional como parte del uniforme sin que sus derechos sean vulnerados. Entonces vale recalcar también eso, ¿no? De que la lucha de toda esta gente, de todos estos pueblos indígenas durante todo este tiempo o este periodo, a lo largo ha traído algo bueno, algo positivo. No solamente de los indígenas, sino de otro tipo de sociedades, o culturas, como son, exacto, compañera, o culturas, como sí. son los indígenas, mestizos, en fin, ¿no? Sí, porque, o sea, cabe mencionar también que a pesar de todo lo que pasó en la etapa de colonización, durante todo el tiempo que fueron vulnerados sus derechos, que fueron víctimas de agresiones, etcétera, también hay un punto bueno que lo de la asamblea que nombré, que hizo para que las cuestiones de los indígenas sean escuchadas, y asimismo, como lo nombraba usted, compañera, que en la actualidad sí hay varias instituciones que los protegen, por así decirlo, aunque obviamente existe en cierta parte dicha como discriminación, pero esperemos que con el tiempo esto ya se vaya erradicando. Y pues nada, no sé quién más tiene algo más que acotar al respecto. Sí, hay que tomar en cuenta también que como futuros abogados, pues podemos evidenciar que el derecho forma parte importante en las sociedades, porque muchas veces hemos visto que a lo largo de la historia fue prácticamente legal lo que estaban haciendo, porque se emitían decretos supuestamente legales por parte de abogados o de los empresarios de los gobernantes en España, en Portugal, para poder someter a los pueblos indígenas. Y asimismo, con el paso del tiempo, varios de los reyes hicieron promulgar leyes distintas que iban dándoles beneficios, iban dándoles mejoras o iban parando el abuso por parte de los conquistadores. De igual manera, como mencionaba Analía en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, fue dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues hubo ya un avance más significativo respecto a los derechos de los indígenas. Y actualmente en nuestra Constitución también se ampara mucho de lo que corresponde a la pluriculturalidad, que es parte representativa de nosotros como ecuatorianos. Y de esa manera, pues respetamos y damos más validez a los derechos de los indígenas. Y no solamente de los indígenas, sino también a los derechos de todos los pueblos y nacionalidades en el Ecuador,
y también resaltamos la importancia de respetar los espacios culturales de cada uno de estos pueblos. De igual manera, mejoramos la sociedad y básicamente es el derecho o la parte jurídica lo que hace que las sociedades evolucionen. Claro, fue la promoción de los derechos humanos y una participación más amplia para los propios indígenas. Eso en cuanto al tema. Así Que es, también debemos derecho a la salud, la educación. exacto, también debemos destacar que en el ámbito político también se le ha dado bastante apertura a lo que son los pueblos indígenas y aún más a la mujer indígena, ya que en la actualidad hay mujeres indígenas que forman parte de entes políticos De importantes cargos. e importantes cargos, claro que Ujú. sí. Así es. Son Como mujeres en la políticas, Asamblea son mujeres Nacional. exacto, que toman parte de cargos importantes dentro del Ecuador, que son parte de la Asamblea Nacional, y eso vale rescatarlo. Son mujeres profesionales. Bueno, muchas gracias. Nadie más tiene nada que acotar. Bueno, entonces con esto damos por finalizado el debate. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias.